bienvenidos a un nuevo episodio del Micrófono Podcast. La verdad que estamos súper felices con el apoyo que nos están dando, así que por favor síganse suscribiendo, dándole a la campanita. Cada martes tenemos un episodio nuevo y por favor un me gusta, además de compartirlo, porque las cosas buenas se comparten. Chico, ¿cómo estamos? Ada. Hola, hola, ¿qué tal? Todo tranquilo por aquí, emocionada y súper curiosa con el tema de hoy. Nuestra invitada, con todos estos temas que vamos a conversar con ella. Sí, un tema súper interesante. Cuéntame, Lariel. No, yo todo bien y yo creo que lo que me toca es decirle que nos den like, que le den a la campanita. Eso para que nos sigan en Instagram. Y que sigan comentando, que estoy viendo muchos comentarios, hay mucha gente activa, gracias a Dios. O sea, que compartan. Qué bueno. Lo que me toca decir. Así es. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella tiene más de 30 años en la comunicación, es maestra de ceremonia y tiene un sinnúmero de atributos que a medida que pase el episodio vamos a ir conociendo. Así que bienvenida, Sara Rosa. Gracias a ustedes, gracias chicos. Placer de formar parte de este micrófono podcast y compartir con ustedes lo que quieran preguntar. Esa voz, Dios mío. Oye, ¿Y ahora cómo hablamos, Lariel? Estamos entre colegas. Wow. Para que yo tenga mi estilo propio con la I y todo eso, no, nada. Wow. Sara, queremos conocer un poquito de ti, pero queremos comenzar desde el inicio. Cuéntanos un poquito de tu infancia. ¿Quién es Sara Rosa? Sara Rosa es una niña muy introvertida, muy proactiva, muy hiperactiva. Es una chica que desde muy pequeña inició en todo lo que podía haber actividades para ir adquiriendo habilidades, competencias que me iban a ir desarrollando como ser humano. Estudié en el Politécnico Femenino Mercedes Morel, por lo cual el que estudiaba en un politécnico tenía que aprender muchas cosas, desde cocina, costura, lencería, y eso fue despertando en mí una serie de habilidades importantes para luego yo empezar a desarrollarme. Seguí en todo ese proceso, batón ballet, voleibol, gimnasia rítmica, baile, porque como era tan hiperactiva y yo no podía estar quieta, aparte de ser hija de una maestra de español, por ende por obligación, en mi casa había que hablar correctamente. O sea, ¿Viste la pronunciación de dónde viene? en mi casa obligatoriamente había que hablar correcto. Entonces, eso fue naciendo en mí, ¿verdad? Conocer muchas cosas. ¿Qué te digo? O sea, hija mayor de 3 hermanos de padre y madre, 2 de crianza, 2 que mi mamá tuvo la oportunidad, mi papá y mi mamá criaron, de un matrimonio espectacular que duraron 50 años juntos, wow, hasta el momento de mi mamá ya pasar a mejor vida. Y tuve una infancia hermosa, una adolescencia increíble. Yo creo que como pocas personas, en medio de muchos aprendizajes, muy inmiscuida en los asuntos litúrgicos en la iglesia, grupos juveniles, en el coro. O sea, una infancia espectacular. Yo, de verdad que yo viví una infancia increíble dentro de nuestras posibilidades económicas de la época, que nos ayudaban de una manera u otra a que la disciplina, la persistencia era como esa carta de presentación que había que tener para que cuando fueses grande tuvieras ese nivel de responsabilidad que al parecer hoy en día cuento. Sara, yo conociendo la Sara Rosa de antes, esa niña delgadita, bien delgadita. Súper delgada, que no pasaba de 110 libras con este tamaño. Un palillo, en pocas palabras. Siendo la más alta de tu curso. Sí. Definitivamente. ¿Qué se pasaba en ese momento con una Sara Rosa que no era el estándar de los niños con el tamaño? Era difícil porque aparte de que me apodaban motes como pata larga, la garza, porque era sumamente alta y sumamente delgada, si tú supieras que nunca sentí en ese tipo de bullying de relajo, que ahora se le llama bullying, pero anteriormente era como una forma de sacar cualidades. Y yo le decía, lo bueno del caso es que yo tengo estas cualidades, por eso yo soy una persona totalmente diferente, soy diferente al resto. Entonces, eso fue creando en mí ese nivel de personalidad fuerte, de ese nivel de personalidad que no evitaba de que la amedrentaban. Con una madre que tenía un apoyo y me decía, mami, mira, me dicen tal cosa, aunque delante de la gente yo mantenía mi postura, pero después iba, mami, mira, me dijeron que yo soy pata larga, porque yo soy muy larga. Y me decía, no, mi hija, lo que pasa es que tú eres única, no necesitas tacos para ponerte. Entonces, ahí aprendí que las cosas
o las cualidades que pueden ser negativas para otros eran positivas en mí porque era totalmente diferente al resto. Y eso fue creando en eso y así mismo lo estoy haciendo con mis hijos. Justamente traje el tema a colación porque ahora se utiliza mucho el bullying. El famoso bullying. El famoso bullying y cómo está afectando a la juventud el tema del bullying. Como en aquel tiempo se manejaba ese tipo de cosas, definitivamente. Y era algo normal, pasajero. A veces tú no le hacías caso, o simplemente tú te reías, o simplemente tú le devolvías. Ahora hay personas que pueden reaccionar de una manera agresiva, provocado a que te puedas sentir mal por lo que te dicen. Y esa es cuestión de aprender a manejar y sacar de las cosas negativas cosas positivas. Yo creo que si tendríamos que comentar algo sobre el bullying, con lo que tú acabas de decir, pues nos deja bien satisfechos, porque entonces tú eras con una fortaleza bonita con tu cara, con tu tamaño en ese momento, pero tenía un respaldo de tu mamá. Totalmente. O sea, que nos habla del manejo que debemos tener con nuestros hijos al momento de tener ese tipo de situaciones. Siempre me decían de que no, porque las mujeres, los perfumes vienen, nosotros las mujeres chiquitas entramos a cualquier sitio, porque los perfumes chiquitos vienen en pote grande. Digo yo, no, pero el mismo perfume en pote grande rinde más. O sea, cuando ya tú veías que tú le respondías a la persona de una manera jocosa sin tener que ser agresivo, pues entonces la gente automáticamente bajaba. Entonces, pasa con mis hijos. Particularmente porque lo traigo a colación, porque cuando pasa con, mami, que mira que yo no sé, óyeme, nadie nació sabiendo. Todo en la vida es un aprendizaje. Entonces, cuando tú empiezas a colocar esas reglas de juego con quien tú estás, el mundo comenzó un proceso de gateo, primero balbuceo, luego empezamos a hablar, entonces todo en la vida es un aprendizaje. Y si hay alguien que tiene unas habilidades, oye, tú te fuiste adelante, no hay problema, pero tú me enseñas y luego yo te alcanzo. Entonces, la gente se queda como... ¿Y por qué? Entonces, es una manera también de nosotros contrarrestar ese nivel de agresividad o de bullying que estamos viviendo hoy en día con nuestros hijos. Mira, y justamente le quiero comentar que eso depende también mucho de la persona. Justamente Totalmente. Conversaba con mi hijo, porque en esta semana me encontré con una persona que tenía muchos años, que me conoce. Señora, a mí me decían súper ratón. ¿Y por qué? ¿En serio? Porque yo, al contrario de ti, yo era bien pequeñita. Entonces jugaba voleibol. Sí. ¿Recuerda? Sí. Entonces yo pasaba debajo de la malla sin topar la malla, porque jugaba superior y superior eran mujeres muy altas. Okay. Entonces yo era la más pequeñita. Sí. Y hay personas... Ella cuando quileaba, yo no sé cómo ella brincaba, pero llegaba a la malla. Sí. Ella era conocida mucho por sus piernucas, como le decían. Piernuca de highlight. Entonces, sí, te paso. Y muchas personas, de hecho tengo amigos que un conocido... Super ratón, ¿cuánto tiempo? Oh, y mi hijo, mami, eso. Y yo, no, mi hijo, tranquilo. Posiblemente ahora se entienda como bullying, pero uno no lo tomaba como bullying en aquellos tiempos como tal. Porque el bullying se ve ahora como si fuera un insulto. Y usted no lo tomaba como un insulto, era un relajo. Un relajo de muchacho. Yo lo veo como una hipersensibilidad a algo. Creo que le estamos quizás dando mucho más carácter a algo que no tiene tanta importancia. Es que todo va a depender de cómo tú recibas ese insulto, porque tú lo puedes recibir de una manera jocosa o si tú le puedes afectar. Entonces, yo siempre le pongo el ejemplo a los chicos, si agarro una bola de papel y cuando te la lanzo, le digo, ¿te dolió? Y me dicen, no, mami, no me duele. Entonces, así mismo haz con el bullying. No te duele. Entonces, si tú no le das cabida a eso, simple y llanamente el que va hacia ti, tú no puedes ser ese receptor de esas cosas que tú no eres así. Entonces, a veces cuando le enseñamos a nuestros hijos y tú le adquieres y le agregas valor a un nivel de personalidad, no que sea fuerte, pero una personalidad con carácter, ellos pueden enfrentar mejor la vida. Yo creo que más que fuerte es flexible, porque estamos hablando de que muchas veces las cualidades que denotan son reales. Exacto. Yo era saco de papa, pero tú tienes que enseñarle a mi hijo que, por ejemplo, que viene gordito, pero tú eres gordito, que tú quieres que te digan flaco. Exacto. Entonces, es como que tener esa capacidad blanda de tú manejar una situación de que probablemente tenga cierto nivel de realidad, pero eso no te hace menos persona o más persona. O sea, totalmente. Hay diferencia. Pero ahí voy con la pregunta. Si vemos una infancia perfecta, un desarrollo perfecto a tu nivel de juventud, ¿qué pasó en Sara Rosa cuando hizo el cambio de una jovencita allá a empezar a ver cómo se iba a educar a nivel universitario y todo ese tipo de cosas? Todavía hasta la universidad, es más, me voy más lejos. Cuando me casé la primera vez, mi vida era perfecta. Perfecta.
O sea, yo no tenía que preocuparme ni volverme loca en absolutamente nada. Viví una infancia donde fui actriz por muchos años, locutora a muy temprana edad. Actriz, Sara. Sí, Yo no sabía eso de actriz ti. de teatro Cuéntame de por eso. muchos años. Pero por muchísimos años. Te estoy hablando aproximadamente unos 12 años, donde estuvo figuras como Juan Marte, el mismo Melé Lamerch, donde el mismo muchas personas de aquí de La Vega que hicieron Chelo teatro. Abreu. Con Chelo hicimos más de muchísimas obras, con Juan Salvador Gaviota, todas esas obras de teatro de la época que le hacían en el Parque Duarte, de Jesús y demás, todas esas obras de teatro yo participé en ellas, o sea, estuve en teatro hasta los 21 años, desde los 11 años hasta los 21, o sea, estamos hablando de 10 años, donde me desarrollé en una vida sumamente activa y le estaba haciendo las últimas obras de teatro que se hicieron aquí en La Vega. Yo participé en esas últimas que se hicieron, te estamos hablando unos 1997, que creo que fue la última obra de teatro que se presentó en La Vega a nivel de parque, así bien grande. Estuve en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, o sea, es cuestión, tuve una infancia y una adolescencia para mí perfecta, hasta que ya comencé, ¿verdad? Cuando ya me caso, la primera vez que vengo a empezar a tener ese nivel de responsabilidades, y hubo cambios muy significativos en mi vida, y yo creo que el cambio más drástico que yo pude tener es cuando llega mi hijo y me le dan el diagnóstico de autismo. Para mí ese fue el reto más grande que yo he podido tener como ser humano. El diagnóstico de, perdón. Autismo. TEA. Espectro autista. Ella TEA. tiene un hijo TEA. Yo tengo un niño TEA que ahora tiene 14 años y yo creo que esa fue la prueba de supervivencia, de resiliencia y de resistencia, yo creo que más grande que he podido. Ahí con esto yo pude poner en prueba, yo creo que todo lo dado por mami, lo puse a prueba en ese tiempo. Porque yo me imagino que hace 14 años, si ahora estamos luchando con la información que vamos recabando sobre esos temas, yo me imagino que hace 14 años Yo hice catarsis. todavía era más difícil. Yo hice catarsis ante un diagnóstico como el que me dieron. Y estamos hablando que Emmanuel fue diagnosticado con autismo a los 4 años y 6 meses por un sinnúmero de acciones que él en ese tiempo hacía, que no son tan comunes ahora, porque ahora yo te puedo ver un niño y te digo, mira, ese niño tiene rasgos de autismo. Eso te iba a decir, Sara, quizás ahora mismo hay mucha educación sobre el tema. Y Ahora se habla muchísimo de autismo. Sí. Todas las madres, o casi todas las madres, ya están documentadas sobre el tema. Hay un poco de información. Lamentablemente en nuestro país a veces no contamos con todas las herramientas necesarias. Y ahora muchas personas se están lucrando de autismo, pero hemos llegado a la conclusión, muchos papás azules, y eso con todo el respeto de todos los profesionales que trabajan en el autismo, no me hables de autismo cuando tú no lo conoces. Cuando tú solamente tienes referencia de que el autismo es un proceso neuroconductual en la cual el niño... No. Del libro. Háblame de autismo porque tú lo estás viviendo. Porque mucha gente, tú le preguntas a muchos médicos que están trabajando, ¿y por qué azul? ¿Por qué en el autismo se eligió el azul? ¿Y por qué ahora a final del 2023, noviembre del 2023, ahora acaba de cumplir un año que te cambiaron al símbolo infinito con los colores del arco iris? ¿Por qué? O sea, y no te lo saben explicar. Y se está lucrando del autismo. O sea, el autismo, el TEA, ha venido a cambiarnos la vida, pero no a la vida de los niños, a la vida de los adultos. Lo estamos viendo desde ese punto de vista y ha sido el común denominador en nosotros los papás azules, que estamos buscando información, que estamos, o sea, nos mantiene en un constante movimiento en buscar el bienestar para ellos, no tan solamente de la inclusión en nuestro país, que por lo menos después de pandemia ya podemos hablar de que sí, que la gente ya un poquito lo tolera, pero al principio para mí fue muy difícil, en mi misma familia fue muy difícil, porque veían a este niño que no soportaba los ruidos, que se sentía mal, que quería irse. ¡Ay, que qué en rabieta! diciembre quizás escuchaba Mal el boom boom de portado. los disparos y él se tapaba los Es una oídos locura. y tú no sabías qué pasaba. No había forma. Entonces, cuando ya tú te das cuenta de que la familia tú tienes que interpelar y que tienes que pararte en dos pies y decir, él tiene esta condición y el hecho de que tenga esta condición tiene ustedes dos opciones. O lo entienden o lo entienden.
O el tema de la alimentación, por ejemplo, que un niño Totalmente. con TEA no come de todo y No. es sumamente la misma comida todo el tiempo. Y Exactamente. quizás las abuelas en ese momento no lo entendían porque es que ese Exacto. Es muchacho mañoso. es mañoso, Es no quiere mañoso. comerse la comida, tiene que comerse lo obligado, ¿verdad? A diferencia de mí, me fue un poquito mejor con el tema de la comida, porque vengo de padres que particularmente mi madre fue una mujer diabética por muchos años. Por ende, el nivel alimenticio del hogar era muy cuidadoso, bajo en sal. No siempre nos podíamos dar esos gustos, primero porque económicamente no lo podíamos hacer y segundo porque no era factible ni viable tampoco para personas ya a la edad de mi madre con diabetes. Entonces, en ese aspecto no me fue un poquito mejor. Pero comenzar, cuando yo empecé a estudiar, que yo duré aproximadamente 8 años documentándome, preparándome, primero para conocer a Emmanuel, tratar a Emmanuel, hacer que Emmanuel entrara a este mundo loco, porque el mundo loco lo tenemos nosotros, no es el que tiene su mundo loco, somos nosotros que tenemos el mundo loco para poderle Totalmente. entrar a él. Y tomar esa conciencia real de estudiar fuera, conocer, seguir trabajando. Acabo de terminar hace poco un diplomado internacional sobre trastornos conductuales. Y no lo hago porque no soy psicóloga, porque tengo que decirlo de un principio, yo no soy psicóloga, o sea, yo lo estoy haciendo para poder conocer a mis hijos, porque ahora tú te hablas, ay, que todo es un síndrome, ay, que todo es Es un esto, y espectro. que es un espectro, y que... No, o sea, ellos están bien, porque ellos son niños normales. Ahora, su forma de aprendizaje es totalmente distinto. O sea, a punto tal que con el neurólogo de Emmanuel yo tenía que aprender, dime cómo es el estudio de un niño bajo el espectro autista. O sea, y es increíble la tela de araña que tiene un niño TEA versus un adulto. Señores, y yo me puse como una loca a comparar un electroencefalograma de un niño TEA y un electroencefalograma de un niño adulto, de una persona adulta. Y es increíble el mundo que hay en ese cerebro. O sea, para poderte explicar, es que tú agarres una rama de eucalipto, que tú sabes que el eucalipto de una misma ramita tiene muchas hojitas. Sí. Entonces, el de un adulto, la misma ramita, en vez de tener 20 hojas, el de un adulto tiene 10. Entonces, el espectro autista, ¿por qué? Porque todos sus sonidos son iguales. Y un día yo agarré con Emmanuel y le digo, papi, yo quiero saber cómo tú eres. ¿Cómo así, mami? Porque, ojo, a mí me dijeron que Emmanuel no iba a hablar Te quiero llevar ahí, Sara Rosa, porque la verdad que por el quizás, diagnóstico. exactamente, porque quizás existen padres que estarán viendo este episodio y ahora mismo están descubriendo un diagnóstico. ¿Qué comienza la vida de una madre cuando le dan ese diagnóstico? ¿Qué pasó con Sara Rosa cuando descubre ese diagnóstico? Mira, lo primero es que para poder dar un diagnóstico, Emmanuel yo veía que se desarrollaba normal. Al principio, cuando él comenzó a caminar, él solamente uno que otro pasito me lo hacía medio en punta. Empinadito, No, no. medio en punta. Solamente me levantaba un poco el talón. No lo hacía Mira en la total. diferencia. Usualmente se dice que un niño con TEA, inmediatamente tú lo identificas cuando comienza a caminar en puntitas. puntitas. Y tu hijo no necesariamente No lo estaba necesariamente haciendo. lo hizo. Por eso es que te digo que no todos los niños, cada niño se manifiesta de una manera diferente. Ahora, sí hay conductas que son típicas en ellos. ¿Cuál era la típica de Emmanuel? Emmanuel era tranquilo y Emmanuel no fijaba la mirada. Eso sí es típico la mayoría en todos ellos. Emmanuel sí colocaba los bloques todos de misma En el forma mismo y orden. mismo color. El orden. Cuando yo lo descubrí, él había colocado los carritos todos en mismo color y ya habían cosas que no le gustaba. ¿Eso comenzó a llamar tu atención? No de mi parte, sino de la pediatra. Obviamente, cuando la pediatra me dice, mira, hay algo en Emmanuel, como que entiendo que debemos de llevarlo donde un neurólogo. Independientemente de que yo tuve un parto muy difícil, donde Emmanuel tomó líquido amniótico, donde llegó a tener soplo en el corazón por hasta un año, requirió durante un año completo una visita periódica donde el neurólogo le decía, todo está bien. Y dice, la doctora, hay algo que no estoy viendo bien. Pero vamos a seguir. Vamos a darle terapia inicial. Vamos a darle, cuando ya Emmanuel cumple el año, caminó a los 9 meses, porque Emmanuel nació de 57 centímetros, nació de casi de 9 libras, un No niño de su madre. inmensamente grande, o sea, lo normal de un niño son 42 centímetros. Emmanuel nació de 57. La ropa de 3 meses no le servía. Entonces, caminó a los 9 meses, o sea, comenzó a dar pininos, y yo veía que todo estaba normal. Ya después de ahí, la doctora sí comenzó a ver
ciertas cositas que no eran normales. En el amor de mamá, yo no veía eso. No lo veía. En Manuel se quedaba tranquilito, tú lo sentabas, no te molestaba para nada. Ni te hacías rabietas. O sea, la típica rabieta que hacen los niños para poderse comunicar, en Manuel no me la hizo. En Manuel inició su año escolar perfecto. ¿Dónde empecé a darme cuenta que a los 3 años no le podía quitar el pañal? Él habla igual. En ese tiempo solamente decía palabritas cortas. Ma, leche. Ma, agua. O me señalizaba. Pero yo entendía que todavía yo buscando, todavía a los 3 años y 8 meses, tú no puedes tener un diagnóstico específico del niño, pero pasan los 3 años y 8 meses, entramos a los 4 años y 2 meses, y entonces ahí sí yo empiezo ya a preocuparme. No fue dando los pasos correctos que están Totalmente. establecidos. ¿Dónde también nos dimos cuenta? En la forma cuando gateó. Todos los niños gatean regularmente, gatean normal en 4 patas. O sea, de rodillas. En Manuel gateaba como los soldados. A codo. Arrastrándose. Ahí comenzamos al año más o menos a decir, pero lo seguimos observando. Veíamos que todo señalizaba, tú le decías tal cosa, te decía que sí, comía todo, porque el autismo, ellos se ponen selectivos totalmente. Y Manuel comía de todo. De todo lo que tú le pasabas por la mano, comía. A los 4 años y 6 meses, cuando ya decido decir, vamos a buscar, porque veo que no me avanza. En preescolar, no jugaba, pero no quería empezar a escribir. ¿No se aislaba? No, nunca. Es que eso es una de las cosas. O sea, en Manuel nunca se aisló. En Manuel siempre fue sociable y siempre compartía, jugaba, se reía, lloraba como un niño normal. Cuando ya me toman la decisión que lo llevamos, yo te puedo decir que ese día para mí fue negro. O sea, fueron 2 horas de estudios, o sea, de test psicológicos que se le hicieron. Y cuando me dieron este diagnóstico, lo tengo de recuerdo porque cada vez que lo veo es como una manera de yo decir, mira lo que hemos logrado. A Manuel le diagnosticaron un 33.62%, wow. Grado 2. Iba a ser no verbal, literal. Yo hice una catarsis, duré 2 semanas que iba al trabajo porque tenía que ir a trabajar. Cuando tú recibes... Eso fue terrible para mí. Entiendo que fue lo único que yo puedo decirte, ¿por qué a mí? Si yo he tenido una vida perfecta, tuve una adolescencia increíble, había pasado ya en ese momento por un divorcio, pero lo había superado. ¿Por qué a mí? Mi único hijo. Yo no me decía que quería tener un solo hijo porque el estilo de vida que llevaba no me permitía de una manera u otra tener una familia muy grande. Y ver que cuando me dan ese diagnóstico, el primero que sale corriendo es el padre. Yo tuve que asumir... O sea, a otra dirección. Me sale corriendo, pero a otra dirección. Lo que implica un diagnóstico. Sí. Lo que implica un diagnóstico, porque lo que entendían en ese momento, y todavía mi hermano hasta muchos años entendió que eso era un proceso de malcriadeza, porque era el primer hijo. Yo vengo a tener este muchacho a los 30 años. Un deseo inmenso de ser mamá. Y que la forma de comportarse, eso era porque simple y llanamente era un nivel de ñoñería, era el primer nieto, o sea, una cosa terrible. Y yo hice una catarsis que yo duré mínimo como 7 días llorando cuando recibí el diagnóstico. Sara, cuando hablamos de un 33%. Un grado 2. Pero para que lo que no tienen conocimiento o no tenemos, ¿cómo se desarrollaría un grado 1, grado 2, grado 3? El grado 1 es lo que le llaman autismo leve. Son niños que tienen habilidades y competencias que se pueden manejar, que no necesitan tanta ayuda. Un grado 2 obligatoriamente necesita mucho más ayuda. En Manuel había que ayudarlo a cambiar, en Manuel había que ayudarlo a decirle, mira, vamos a comer. O sea, la forma de tomar la cuchara. La mayoría de esos niños tienen deficiencia de motricidad fina, o sea, que son más difíciles para poderte agarrar algo como lo agarramos nosotros. Tienen una forma diferente. Para poder escribir no te pueden agarrar bien porque la parte de trazos es totalmente diferente. Hay personas que también tienen debilidad en motricidad gruesa, que hay muchos que se tambalean porque no tienen esa movilidad. A veces muchos de ellos generan tics nerviosos. Entonces en Manuel lo habían declarado con un autismo grado 2, en el cual me dijeron, mira, él no te va a hablar mucho. Bueno, una de las grandes diferencias es precisamente que el grado 1 el niño se puede integrar, sí, se puede desarrollar y puede totalmente. inclusive llevar una vida casi normal, por así decirlo. Todos son normales.
Y no es la Pero, palabra... pero una vida con menos, menos acompañamiento. Exactamente, Menos y se puede acompañamiento. desarrollar. Ahora, cuando le hablan de grado 2, definitivamente le están diciendo, mira, este niño siempre va a necesitar ayuda. No, porque va- grado 3 es el severo. Sí, exacto. Grado 3 Eso no es... lleva una vida. No. Grado 3 es severo, 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 severo. Y en Manuel yo comencé con maestra sombra. O sea, él tenía obligatoriamente que tener una maestra sombra para poderlo ayudar y no era mucho lo que avanzaba. En la parte económica, ¿te pasó por tu cabeza en ese momento, soltera, con un divorcio, tú criando tu hijo, cómo me voy a hacer? Papá corriendo. Exacto. Mira, yo solamente te puedo decir que esto solamente se logró a nivel de la fe. Porque a nivel integral es difícil. Y eso se lo digo a todo el que es papá azul o mamá azul. Esto solo no se puede. Aunque se te integre la familia, esto solo no se puede. Esto solamente se puede a nivel de fe, tú poder entender que lo que te ha tocado, te tocó y que tienes que echar para adelante. Porque no hay de otra. Aquí no hay puerta de salida. No lo hay. Económicamente, tú no te lo puedes imaginar. O sea, en ese momento, Emmanuel iba a Santiago a Tina porque lamentablemente rehabilitación en esa época no contaba, solamente te estaban dando atención temprana, que son para los niños que nacen con algún tipo de dificultad al nacer, que le dan los ejercicios, terapia de habla, que era lo que tenía en ese momento rehabilitación que te ayudaba, pero el niño necesitaba otro nivel de atención mayor, más primaria. Entonces comenzamos en Tina, en Santiago. Luego entramos en la lista de espera cuando se da a conocer el Centro de Atención para la Discapacidad CAI, que es del Estado Dominicano, que en ese momento se hablaba de que iba a haber un CAI en La Vega. Eso es otro podcast. Que cada vez que me lo tocan, yo digo, mira, yo tengo toda la bala necesaria para yo poder. Eso es otro podcast, porque el CAI de Santiago era para La Vega que venía. Eso es otro podcast. Entonces, cuando logro entrar, duró 1 año en lista de espera para que Emmanuel pueda entrar. Entonces seguíamos en Tina. Después logramos que entrara a Tina en Kite. Entonces estaba en Kite y en Tina. ¿De dónde salían los cuartos? No me lo pregunte. Dios proveía. Dios proveía. Yo daba mi vehículo. Mi mamá era la que se iba con él. Y después yo tuve que buscar una persona que le tenía que pagar como chofer para que me llevara al niño. Entonces mami recibía la terapia de mamá, papá. Y ella venía y me decía, mira, el niño tenemos que manejarlo. Mientras el niño estaba en terapia, 4 terapias por semana recibía. Wow. Recibía atención temprana, sí, 4 terapias de media hora. ¿Cómo un papá trabaja para generar ese dinero? No, porque por el CAIT esa es la ventaja que te da el CAIT. Que el CAIT, al ser el Centro de Atención para la Discapacidad, era del Estado, por eso era que la lista de espera era tan grande. O sea, ellos te hacían un estudio socioeconómico y tú pagabas en base a tus ingresos. O sea, yo pagaba 250 pesos semanales y me equivalían a 4 terapias. Pero y había una terapia gratis, que era la terapia que le daban de familia, que era la parte psicológica. Pero no todos los niños tienen Pero la había que oportunidad viajar. de poder entrar. entrar. No, Exacto. sí tienen la oportunidad de entrar. Lo que no tienen los padres son los recursos para poder llegar hasta Santiago. Exactamente. Porque de entrar tú puedes. Ahora, tú tienes que hacer una lista de espera bastante larga porque había gente que venía de Villa González, que viva ahí, porque después, hace menos de 5 o 6 años, abrieron el de Puerto Plata. O sea, el CAIT solamente en el país hay 4 en República Dominicana. Muy poco. Dios Son muy mío. pocos. Y el CAIT de Santiago fue abierto con recursos de Taiwán. O sea, y prepararon a un equipo del Cibao, psicólogos especializados en autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral, que son las 3 condiciones principales que recibe el CAIT. Me dicen que una madre que no esté en el CAE le puede costar hasta más de 100,000 pesos. Hermosa. 100,000 pesos al mes. Óyeme, un diagnóstico, no, yo creo que no llega tanto, pero un diagnóstico, dependiendo, porque en Santo Domingo hay un centro Ajá. que el pediatra cardiólogo de mi hijo es papá azul y él ya, el niño ha avanzado bastante, tiene la misma edad de Emmanuel, ha avanzado bastante y él pagaba 50,000 de escuela y de la alimentación casi 35,000 y pico de pesos mensuales solamente en él. O sea, casi unos 100,000 si nos vamos a nivel, ya a nivel de las terapias y esto. Medicamentos, Totalmente. terapia. Por ejemplo, aquí tengo una persona muy conocida que sufrimos las dos los horrores y es muy conocido, el hijo de Dante Pérez, el de Dantico. O sea, Gabriel y Emmanuel fueron canchanchanes y mira dónde está Dantico. Dantico está trabajando. Así es. Dantico o sea, Gabriel trabaja en el negocio de sus padres, pero el proceso de ellos, terapia de caballo,
terapia de delfines. O sea, empezamos cosas a buscar como mamás para poder ayudarlos a que vencieran el miedo. El único miedo que José no pudo evitar es el amor a los perros. No le gusta, le da fobia. O sea, a nivel económico es... Bueno, con lo que yo he gastado en Emmanuel, yo pude haber, le digo yo podía haber comprado mi jipeta del año. Creo que más. Se gasta Debe ser mucho, más. se gasta mucho. Mensualmente en Emmanuel, la alimentación de Emmanuel, solo de Emmanuel, o sea, yo tengo que comprar las cosas de Emmanuel y he tenido que sacrificar al pequeño, porque por ejemplo los cereales eliminados totalmente por el nivel de azúcar y el nivel de mercurio que muchos de estos cereales llevan. O sea, me ha ayudado a conocer de la alimentación, buscar los beneficios, sentarme con Emmanuel y decirle, oye papá, mira, esto vamos a empezar a implementarlo por esto y por esto y por esto. A medida que fue pasando el tiempo y de esas terapias, llevamos a Emmanuel ahora mismo, estamos ahora en noviembre, en agosto, su salida, porque después del CAIT, el CAIT te da 2 años más de seguimiento a nivel de psiquiatría, porque te da todas las terapias, en siendo terapias conductuales, y terapias de inserción. Luego te dan también seguimiento a nivel de fisiatría para los niños que tienen problemas de motricidad fina, motricidad gruesa, psiquiatría, odontología y medicina general. Entonces, cuando ya todos estos médicos te dan de alta, el último que te queda es psiquiatría. Después que termina psiquiatría dura contigo 2 años dándote seguimiento hasta los 14. Ya después de los 14, no hay un centro que te pueda dar terapia que tú no pagues por una hora 1,500 pesos de diferencia con seguro. No hay forma. Ya el papá tiene que bandeársela como sea. pueda. O sea, no hay manera. En República Dominicana no existe un lugar que tú puedas decir, mira, por 250, como tú vas a rehabilitación, que tú pagas 150, 200 pesos para tú darle una terapia. Con 150, en los últimos años yo pagaba 4 terapias en Manuel. Qué fuerte. Pero entonces, ellos... Se entiende que después de los 14 ya ellos están en una condición diferente, que pueden asumir el mundo solos, o porque hasta Emmanuel fue declarado autista grado 1 en agosto con un 75% de independencia. Wow. Antes de pasar ahí, Sara, porque de verdad que sé y conozco todo el avance que tú has hecho con tu hijo y quiero realmente que hablemos sobre esto para ayudar a otras madres. Pero de igual manera, quiero que tú como madre y como persona conocedora, ¿qué consejo tú le das a una madre que descubre que su hijo es TEA? que le acaban de dar ese diagnóstico, ¿va? Ajá. Trabajar el duelo, porque hay un duelo. Eso es inevitable. Hay que vivirlo. Eso es inevitable. El desarrollo de nuestros hijos TEA va a depender única y exclusivamente no de los terapistas. El terapista es un 20%. Oigan bien, un 20%. El desarrollo de un niño TEA depende de cómo papá y mamá asuman ese TEA. O sea, cuando te dan ese diagnóstico, trabaja el duelo. Y eso se trabaja con profesionales de la psicología. O sea, eso por más que tú quieras evitarlo y reconocer hoy en día que es lo más difícil en un papá. Porque cuando tú le dices, una vez me pasó, señora, yo tuve un vecino. Cuando yo vivía, donde vivía en el centro de la ciudad, yo hice cambios drásticos por mi hijo. Yo me mudé de la ciudad. O sea, yo me mudé de la ciudad para buscarle a mi hijo mejores soluciones. Y con el nacimiento de mi segundo hijo, Emmanuel comenzó a hablar. Ahora, ¿qué yo hice? Ok, tú tienes TEA. Perfecto. Fui donde el psicólogo, tengo un hijo con autismo. ¿Qué es eso? No lo sé. El niño tiene una condición, yo no sé qué voy a hacer. Yo me revestí de fortaleza, abracé el TEA y me lancé al vacío. Yo me lancé al vacío, pero no para morirme, sino para buscar la resistencia y la resiliencia que yo necesitaba. ¿De que iba a hablar mucho? ¿De que iba a perder mucho? Yo tenía 2 opciones. O ayudaba al niño a salir o simple y llanamente me hundía con él. Y estamos hablando de que Emmanuel solamente decía mami leche, mami tal cosa, y hoy Emmanuel tiene una adicción mejor que la mía. ¿Quién es ese Emmanuel mejor, hoy? sí, mejor que la mía. Y ¿Quién eso es ese Emmanuel hoy? José Emmanuel hoy es un niño de 14 años, 75% independiente, un niño que ya sabe definir sus gustos, que sabe decir qué quiero, cómo lo quiero y cuándo lo quiero, y que cuando ya recibe mandatos, y que es un niño, bueno, ayer, y tengo la grabación de una crisis horrible que me hizo anoche, y es saber
manejar y estar en autocontrol. Si mamá y papá están en autocontrol, tendremos la oportunidad de conocer al niño. Si mamá y papá abrazan el TEA, podemos buscar grandes soluciones. Y hemos visto casos de niños con TEA severo que hacen cosas increíbles. Albert Einstein, el mismo Steve Jobs, eran autistas, eran super genios, que es su inclinación. Entonces, que yo aprendí a conocer a Emmanuel. O sea, Rosa, sabemos que definitivamente para esto necesita ayuda profesional. Totalmente. Pero tú como madre, ¿qué plan de trabajo tú diseñaste para llevar tu hijo de nivel 2 a nivel 1? De la mano con el kite. El kite para mí fue mi base. O sea, ¿por qué? Porque cada terapia había una ayuda profesional psicológica que tú ibas y hacías esa catarsis de tú coger y agarrar una pared y empezar a estrellarte, empezar a decir, carajo, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué lo estoy viendo? O sea, yo dejé de ir a playa, yo dejé de ir a supermercados, yo dejé de ir a hacer muchísimas actividades. Yo solamente cumplía con mis actividades profesionales y mi mamá se quedaba con él. Pero cuando tú llegas a esa base y tú decides arropar, yo comencé a investigar. Mi soporte, mi mamá, señores, la familia es vital. Cuando nadie creía en esa situación, porque yo tengo una hermana, la que me continúa, tiene parálisis cerebral con síndrome de Dalton. O sea, lo mío es un cóctel muy bueno, ¿eh? Parálisis cerebral con síndrome de Dalton. Entonces, quien me abraza en eso es mi madre, pues dice, mira lo que yo logré con ella. O sea, neurológicamente es una niña de 1 año. Físicamente tiene su edad. Entonces, cuando te abraza y tú tienes el apoyo de tu familia y tú comienzas a indagar y no te mueres con el niño, o sea, tú no te entras a la burbuja del niño, sino que tú tomas la decisión de explotar la burbuja, porque los niños entran en una burbuja. Entonces, yo comencé a trabajar un área a la vez. Mami me decía, para tú aprender a escribir, tienes que aprender a trazar. Cuando ya aprendes a trazar, empiezas a escribir letras de molde, luego letras corridas, entonces luego trabajas todo el proceso de una caligrafía correcta. Eso vamos a hacer con Emmanuel. Vamos a trabajar un área a la vez. Comenzamos el nivel de atención. Mira mamá, ¿qué te pasa? Exprésame lo que sientes. Los niños autistas en su mayoría no expresan sentimientos con el rostro, no te lo presentan. Con Emmanuel empezamos a trabajar esto. ¿Estás contento? Me decía que sí. Y me decía, ¿tú estás contento? Me decía sí. ¿Tú estás contento, mi amor? Vamos a reír, vamos a ver cómo se ríen los niños. Entonces, es comenzar un proceso de bebé, otra vez, desde chiquitito, estamos hablando 5 o 6 años, porque también ellos sufren una regresión, ¿tú supiste? A los 9 él volvió para atrás, como un niño de 3 años. Sí. Dios Y es mío. un aprender para desaprender. Ahora, ¿qué te lleva a eso? La persistencia de no cansarte. Si después que viviste el duelo, tienes una familia que te apoya, aunque sea uno que te apoye, uno. En mi caso, quien me apoyó fue mi mamá. Con uno que te ayude, tú agarras ese TEA y le dices ese TEA como el toro, ven, aquí está, dale para allá, ven, que yo voy contigo. Entonces, cuando tú te arropas y te le tiras, tú logras cosas insospechadas. Y hoy en Manuel, tú lo llamas ahora y en Manuel, hola mi amor, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te va? Ahora, yo lo enseñé. Señores, Trabajamos Sara con él. Rosa hace grabaciones con su hijo Emmanuel Sí. y suben grabaciones juntos, Sí. cosa que no necesariamente un niño con TEA le gusta a sus, El problema es que no la podemos, visibilidad. es que hay algo que hay que tomar en cuenta, es conocer a nuestros niños e ir trabajando cada área. ¿A eso tú le tienes miedo? Vamos a trabajarlo. ¿El miedo cómo se enfrenta? ¿Cómo se logra? Enfrentándolo, mami. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? A veces me dice, me retiene, vamos, tú estás con mamá. Entonces, ¿qué yo le doy? Seguridad. Wow, qué bien. Tú le das seguridad y él logra, él se lanza y a veces me dice, ok, mami, tengo miedo, tú me apoyas, mamá está aquí, dale para allá. Lo que más para mí fue más difícil para mí fue subirse en un avión. O sea, cuando un niño se sube a un avión, la doctora me dio tranquilizante, la doctora me dio yo, doctora, y yo en el nombre de Jesús, papá, mira, con los niños TEA, tú tienes que decirle la cosa antes, mira mi amor, nos vamos a subir a un avión, el avión lo vamos a jugar. Este avión es como un carrito, como un columpio, que el avión viene al pasito y vas y subes. Y yo estaba muriéndome, yo estaba grave, yo tuve que sedarme, porque yo decía, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer con este muchacho en un avión? Señores, cuando el avión despegó, adivinen qué dijo.
¡Yupi! Esto sí es divertido, vámonos. O sea, y ya quiere estar montado en un avión. O sea, cada experiencia, cada etapa es un reto para él. Oye, papi, mira, nos vamos a enfrentar a tal cosa. ¿Qué tal si lo intentamos? Solamente me dice, ¿vas a estar conmigo? Mami, siempre contigo. Vámonos. Si tú estás conmigo, vámonos, mami, yo no tengo miedo. Vámonos, nos fuimos. O sea, es darle seguridad a tu hijo de que lo puede lograr. El niño me dijeron que no iba a hablar. Vieron que él no iba a hablar. Hijo de una comunicadora y nieto de una profesora de español, que no va a hablar. Está bien, vámonos. Y comencé ahí. Vamos, mami, leche. Ok, ahora vamos, mami, dame leche. Y yo me quedaba ahí y lo miraba a los ojos. Mami, dame leche. Repite conmigo. O sea, como cuando tú enseñas a un niño a hablar. Y ese proceso es constante, constante. Hay días agotadores, días que tú quieres tirar la toalla, días que tú dices, no puedo con esto. ¿Y por qué no la tiras, Sí, la toalla? Ariel. Porque cuando tú te das cuenta de que no hay nadie que le va a tener más paciencia y lo va a conocer más que mamá, tienes que seguir obligatoriamente. Yo lo que sí me doy esos momentos donde me recargo, esos momentos donde a veces le digo, mamá necesita tiempo, y me dice, ok, estás agotada y explotada como un cohete. Está bien, mami, te voy a dejar tranquila. Y él, después de esas 2 horas, mami, ¿ya te recargaste? Ok, ya mami tiene todas las fuerzas necesarias. ¿Qué creamos? Vínculos. Hay un vínculo y un lazo entre él y yo único. Hay una complicidad entre él y yo extrema. Porque le he enseñado a él a que me comente las cosas. El día de ayer me decía, ¿estás enojado? ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Ay, ahora sé que la gente que está enojada no le pasa nada. Pero vamos a negociar. Y cuando él oye la palabra negociar, me dijo, sí, ok. Primero vamos a regularnos. Él aprendió a regularse. Usando la misma palabra, sí. Sí, regular. o sí, vamos a negociar. Vamos a negociar. Nos acostamos. Y cuando tú te calmes, tú hablas conmigo. No quiero hablar con nadie. No le voy a decir nada a nadie. Ok. Y a veces le dicen, no me grabes. Digo, te grabo para que tú veas cómo te pones. Para que tú veas que tú eres un chico tan chulo y tan lindo. Y, o sea, si no mantenemos ese autocontrol, nosotros no podemos indicarle. Y hay papás que se bajan a llorar con ellos. Y no lo ayudan a salir. Si lloramos juntos, vamos a llorar, pero vamos a salir. O sea, determinación y persistencia es una base fundamental. Y ayuda profesional. Pero también dejarte ayudar de personas con experiencia, porque la experiencia mía no necesariamente es la tuya. Sara, ¿cuál ha sido tu crisis más difícil que has manejado y cómo la manejaste? Cuando mi mamá se murió. Explicarle a él que la abuela no estaba. Dios mío. Fue después del diagnóstico TEA, para mí la parte más difícil. Y peor aún, que cuando me lo llevan a la funeraria, le dijeron, tú tienes que verla para acá. Digo yo, un momento. Esto lo manejo yo. O sea, dentro de mi dolor, pum, pum, pum. Porque las mamás TEA tenemos que tener los pies muy bien sobre la tierra y un nivel de atención de antenitas de venil. Oye, un momento. Me siento con él, le explico y le digo, vida, pasó esto, la abuela pasa esto. Y ya cuando él me lo pidió, pues lo hicimos. Y trabajamos esos meses. A punto tal de que todavía tengo al pequeño que está sufriendo de trastorno de aprendizaje, porque fue un shock para él muy fuerte la muerte de la abuela, porque vivíamos con la abuela por asuntos de salud de mi mamá. Y todo ese proceso fueron 6 meses donde él no dormía, donde lloraba, y ahí mami tenía que estar tranquilita, aunque luego me rajaba a dar gritos, pero ahí vamos, todo esto va a pasar, la abuela es nuestro ángel. Empezamos a hacer, le hicimos el rincón de la abuela. En el rincón de la abuela colocamos la foto y todo se quedó igual en la casa. Y vamos a recordar los momentos más divinos con la abuela. Y vamos a recordar a la abuela alegre. O sea, es cuestión de uno manejar la parte integral y emocional de una manera muy táctica con este tipo de niños. Sara, ¿qué ha pasado con la inclusión del niño en la vida normal y en la escuela? Al principio, Emmanuel no tuvo problemas hasta que estuvo en 6º grado. Él inicia la parte, el nivel inicial, sí tuvo apoyo de maestra sombra. Luego yo tomo la decisión de quitársela porque económicamente no podía. A mí no me avergüenza decirlo. ¿Qué puede costar una maestra? Vamos a una maestra ilustrar. sombra, ahora mismo 17,000 pesos te está costando. ¿Qué mensual?
Ay, Fuera Dios parte mío, de la Padre colegiatura. amado. Por encima, yo pagaba 10 hace. Él tiene 14, hace 7 años. Pagaba 10,000 pesos. Y el colegio era 3,800 o 4,500. Dios mío. Solo para él. Solo para él. Y solamente esa maestra sombra estaba para ayudarlo y acompañarlo al baño. Duré 3 años, no pude más. Y le dije, no. O él aprende, ahora que yo hice, rompí ese cordón. Cuando en ese momento yo empecé a estudiar, a conocer sobre autismo, ver de las cosas que se lograban, ver actores, personas importantes que eran autistas y que, por ejemplo, Elon Musk, el dueño de Tesla, Ujú. tiene Asperger. Y miren quién es. Sí, a mí ya pensó con Asperger Y que Messi definitivamente... dice que también tiene. Sí. Y Messi es Ajá. autista. Messi es autista. No es, tiene Asperger. Messi es autista. autista. Entonces, Ujú. cuando yo empecé a conocer la vida de esta gente, digo yo, entonces, ¿qué no puedo yo lograr con mi hijo? ¿Qué yo no puedo lograrlo? Entonces, le quito a la maestra sombra. Me dicen, tú eres loca de la escuela, me llaman, mira muchacha. Óyeme, mami se fajó con él. Yo me fajaba con él media hora. Los fines de semana hacíamos algo diferente. Todavía hay cosas que estamos aprendiendo. Y que me daba cuenta que a Manuel le encantaba la música. Cuando yo comencé a conocer a mi hijo, 7 años, ya estamos hablando que tenemos casi 2 años y medio con el diagnóstico, comienzo a conocerlo. Con la música aprendimos todo lo que sabe Manuel hoy. Manuel te toca piano, no sabe lo que son, no te sabe lo que es un pentagrama. No sabe las notas musicales, No pero te te la toca sabes. piano. Autodidacta. Él es autodidacta. Ujú. Ahora, él te agarra la tableta y te toca piano, te combina piano, batería y guitarra al mismo tiempo. ¿Cómo lo hace? No me lo pregunte porque no lo sé. A nivel de su inclinación es música y la parte religiosa. Esa es su pasión. Esa es su pasión. Entonces, por ahí yo me incliné. Claro. Cuando él tenía una materia, tenía una exposición, él tenía que aprenderse nosotros somos católicos, cuando él tenía que aprenderse, no se me va a olvidar nunca, él tenía que aprenderse las capitales y no sabíamos, y teníamos 2 semanas, papi, tú tienes una exposición, ¿y cómo te la vas a aprender? ¿Qué vamos a hacer? Digo yo, espérate. Papá, vamos a aprendernos las capitales y las vamos a aprender de esta manera. Él es muy devoto de la madre. Y empezamos la capital, o sea, el país, la capital y la Virgen que identifica ese país. En 10 minutos se la aprendió. Digo yo, ok, por aquí, Aprendió a ir al baño cantando, aprendió a comer cantando, aprendió a organizar cantando. Yo me inventaba las melodías. Y cuando yo veía que ya las cosas eran mejor, ya cuando lo bañaba, cantaba. Cuando él hacía tal cosa, cantaba. Digo yo, por aquí lo regulaba cantando. Me hice asidua de Reiki. Reiki es la música a nivel de sonidos. Eso lo regula y en 5 minutos empezamos a respirar. Cuando él estaba mal, me siento mal. Ok, vamos a respirar. Todo está bien. Mamá está aquí. Y yo así, sin saber qué hacer. Y delante de él, autocontrol. Mami siempre me decía, si tú no te autocontrolas, él no se controla. Y siempre, si tú no te autocontrolas, él no se controla. Y cuando en un momento me sacaba, porque hay veces que nos salimos de control, y digo, ok, mamá está incómoda, mamá no puede hablar, mamá necesita 5 minutos. Y dice, mami, respira, cómelo con calma. Entonces ya es un proceso y ya él va aprendiendo. Ya tiene 14 años, ya él está pensando en manejar, ya él está pensando en enamorarse, ya él está pensando en que quiere hacer esto. Digo yo, oye, todo lo que tú quieras hacer. Me dice, mami, yo quiero llegar a la universidad. ¿En serio? Dale para allá. No te preocupes que no hay cuarto, pero nosotros llegamos. O sea, el papá o mamá que tenga un niño TEA, que sufrió y pasó el duelo, hay que aprender a conocerlo. Cuando tú aprendes a conocer a tu hijo, qué le gusta, qué hace, cómo lo puede hacer, tú entonces insertas sus gustos al mundo actual. O sea, yo traje a Emmanuel a mi mundo. Yo no me fui al mundo de Emmanuel. Yo lo traje en base a lo que tú sabes, a lo que te gusta, a lo que aprendiste. Ven, vamos a buscar. Y a veces me dice, mami, me molestan mucho los sonidos. Ok, vamos a buscar un lugar. Y ahí yo rompí con él. Cuando fuimos en ese primer viaje, empezamos una medicina alternativa que nos dio resultado. Y de allá Emmanuel vino a los 9 años y 7 meses. Vino bañándose solo, cambiándose solo, comiendo solo y preparándose sándwich solo. Ya Emmanuel se prepara su desayuno. Emmanuel prepara su lonchera solo. Él no tiene tema con la comida.
Para nada. Porque cuando no me comía, no vas a comer, eso es lo que hay. No, eso es lo que hay. A él no le gusta mucho la habichuela. Digo yo, mira, la habichuela te da fuerza, la habichuela te da, es proteína, tienes que tomar. Mami, que no me gusta. Está bien, mi amor, no te preocupes. Entonces, cuando le doy arroz, que le doy su arroz integral, le pongo su poquito de habichuela y ahí mismo le pongo su salsita de carne. Mira, mi amor, qué rica está la carne. Chichu, chichu. ¿Viste? Comiste habichuela. Mentira, comiste habichuela. Las texturas. No, Emmanuel no tiene problema con texturas. Ok. Porque Emmanuel yo lo enseñé. Cuando veía algo que no le gustaba, ven, no va a pasar nada. Entonces, ¿por qué? Porque a lo que tú tienes miedo, vamos a enfrentarlo. No le gustaban las texturas gruesas. No me gusta. Digo yo, con mamá, mamá está aquí. Entonces, cuando ya él, oye, que mamá está aquí, vamos a lograrlo. Yo estoy contigo. Mira, mira cómo va. Suave, no pasa nada. ¿Te molesta? Vamos a intentarlo otra vez. Vamos, suave, con cariño, con amor. Vamos a hacerlo. Entonces ya, él va aprendiendo, va conociendo, va perdiendo el miedo y lo va logrando. Pero es enfocarse. Tu prioridad, tu hijo. Tu prioridad, las cosas que él puede lograr. Y en Manuel, cuando hicimos esa catarsis, yo creo que ha sido la crisis más grande que él ha podido tener. Duramos 3 meses que lloraba diario. Wow. Diario de llegar a pegarse, de llegar a salir corriendo, de llegar a... Pero todo, o sea, hay cosas que yo la podía regular siempre con el miedo. Llegó hasta pensar en ser un ángel igual que la abuela. Eso hubo que trabajarlo a nivel de psicología. Sí, lo manifestó. Sí, sí. Porque enseñé a Emmanuel a que todo lo que siente me lo expresa. Pues, ¿cómo quieres que yo te ayude si tú no me expresas lo que sientes? Estoy enojado. Ok, perfecto. Emmanuel está enojado. ¿Qué le pasa a Emmanuel? No, ajá. Yo no tengo forma de cómo ayudarte si tú no. Y lo hago así, a nivel jocoso, para que él entienda que aunque él esté enojado, es algo que nosotros podemos manejar. ¿Y cómo manejaste esa parte tan difícil? Hablando mucho, yo dormía con él, contábamos cuentos, cantábamos, salíamos, corríamos, hacíamos ejercicios. Lo llevé a la tumba de la abuela en muchas ocasiones y lo manejamos de la mejor manera posible. Le decía, ok, ¿te vas sintiendo mejor? Vas explicándome lo que sientes. Y me dice, no, yo no puedo vivir aquí, pues yo me quiero con mi abuela, yo quiero ser un ángel. Le digo yo, ajá, entonces, si yo tengo un ángel allá arriba y te me vas, ¿tú con qué me quedo yo? Entonces, aunque después yo me rajaba a dar gritos, y yo, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer esto? Ya para el psicólogo, el psiquiatra. Duramos un tiempo de medicación, porque hubo que medicarlo. Claro. Pero después yo dije, no, la medicina no va a ser el punto de lanza. Yo les retiré a Emmanuel toda medicación. Utilizaba medicamentos controlados por la Dirección General de Control de Drogas, porque los medicamentos de déficit de atención, porque también tiene déficit de atención, son controlados. Yo se lo quité y cambié a suplementación y cambié el nivel de alimentación. ¿Qué tan importante la alimentación y el Vital. estilo de alimentación? Vital, o sea, tan vital que aunque hay cosas que tú las ves, en el último viaje que hicimos, tuve la oportunidad de reunirme con expertos, más papas azules, médicos en Estados Unidos. Y en Estados Unidos está utilizando, yo empecé a oír hace 3 años el tema de las microbiotas. Estudio, busco, porque mi pasión era anterior a la medicina. No la puedo estudiar por cuestiones económicas. Y empiezo y busco, digo yo, espérate, yo lo voy a hacer fácil. Las microbiotas, bien. Desparasitamos a Emmanuel 15 días, 1 mes, 3 meses, 6 meses. A Emmanuel yo le quité su profesor de matemáticas porque ella se aprendía la tabla. Emmanuel tuvo una atención totalmente diferente. Te estoy hablando que yo me había arriesgado, aún teniendo la medicación que él tenía, yo empecé a hacer cambios. Después que lo desparasitamos, entonces yo hago y empezamos a cambiar la medicación. Empezamos a sustituir alimentos. Quitar alimentos ultraprocesados. Todos los alimentos ultraprocesados los fuimos retirando. Y vimos que estaba más tranquilo. Se dormía a las 9:30 de la noche. No tenía problemas para dormir.
se levantaba solo, se cambiaba, se bañaba solo, preparaba su desayuno. Y digo yo, ven acá, ¿qué está pasando aquí? Su mirada ya estaba mucho más fija. Oye, no, perfecto, por aquí es que nos vamos. Entonces empezamos a quitar todo lo que es gluten, todo lo que era lácteos. Lamentablemente hay que quitarlos porque afecta e inflama las microbiotas. Y entonces ahí vimos cambios significativos en Emmanuel. Sara, para edificar, ¿el diagnóstico de TDAH fue independiente del TEA o Fue vino junto. en combo? Viejo, eso viene en combo. Eso Ok. viene en combo. Eso viene autismo con déficit de atención. Y después, para coronar, poner la cereza del pastel, va a ser no verbal. Ya. Sí. Total. Eso para mí fue, digo yo, ok. Sara, y he notado que en varias ocasiones han mencionado otros padres. ¿Qué tan importante es como encontrar esa comunidad de apoyo, como tal vez hasta para desahogarse, ¿verdad? Sí. O para no sentir que estás solo en el mundo Para luchando con apoyarse. esto, ¿verdad? Para apoyarse. Exacto. Pertenezco a dos comunidades de apoyo, una nacional y otra internacional. De manera tal de que todos y cada uno de los avances que uno va viendo, cosas que tú vas viendo, las vamos poniendo en práctica, cómo te fue a ti, cómo te produjo a ti, porque aunque a mí me funcione cual cosa, no necesariamente le va a funcionar a las mamás. Y cuando comenzamos, miren señores, yo comencé esto con los desparasitantes, a mí me funcionó. Si ustedes quieren, vamos a probarlo. Empezamos con un médico, le dijo, mira, sí, es importante, después en ayuda con la pediatra, en ayuda con otro especialista. Estamos, mire doctora, con esto me funcionó esto y esto, la cambiamos con el nutriólogo, cambiamos todo a nivel de medicación. Aparte de todo también, Emmanuel por familia ya está teniendo unos piquitos de insulina un poquito altos, también porque fue un chico que nació sumamente grande, eso yo la tengo detrás de la oreja, entonces ya el cuidado de la alimentación de él es muy importante. Y sí, hay una comunidad que nos abrazamos, nos apoyamos, ahí gritamos, voceamos, nos juntamos, ahí decimos, mira, me estoy volviendo loca, nos llamamos. Yo tengo una mamá azul que no nos conocemos como los estoy viendo a ustedes, nos conocemos por videollamada. Mira, las cosas ayer gozábamos y disfrutábamos con los avances de su pequeña, apenas con 4 años, que tiene TEA, que ya se quita el pañal y ya lo lleva a la basura. Lo voceamos, lo gozamos. Eso. No. Es que cada pequeño esfuerzo o cada pequeño avance es un gran reto para nosotros. ¿Tú crees que Dios te preparó para Mi mamá me poder preparó. desenvolverte en esto? Mi mamá me preparó. Mami me preparó y al momento de ella partir, ella me lo dijo, me lo hizo saber en una última conversación que tuvimos. Me dijo, con lo que has avanzado con Emmanuel, tú estás lista para seguir adelante. Y fue mucho. Chicos, debemos ir cerrando definitivamente, pero me quedan tantas preguntas. Quiero hacerte dos rapiditas. ¿Cómo se hace un hermano con un niño TEA? Por ejemplo, ¿cómo tú te manejas como mamá con dos hijos totalmente Said diferentes? tiene TDAH, aunque no es autista. Ok. Hizo conducta aprendida autista, porque lo que veía en el hermano eso copiaba. Ajá. Es saber equilibrar y establecer reglas de juego. En la casa hay reglas. Y esas reglas se cumplen tanto para Emmanuel como para Said, de cómo Said debe de tratar a su hermano y cómo Emmanuel, siendo hermano mayor, debe de tratar a Said. Y es un seguimiento constante. Pleitos entre hermanos siempre lo vas a ver, pero mantener un proceso de estabilidad y establecer las reglas de juego, de que sí, que no, deben de ser claras. Y también, al cumplir esas reglas, hay premios, hay estímulos. Y eso también les ayuda a ellos a mantener esa parte. La otra pregunta es, ¿qué sientes tú? ¿Qué tan avanzado o no tan avanzado está el país referente al TEA? Estamos en pañales, muy en pañales. Yo que he tenido la oportunidad de salir fuera del país y ver cómo se manejan estos niños, estamos muy en pañales. Y particularmente en la parte educativa. Tanto así que Emmanuel estudia en un Politécnico de Moca, que es un Politécnico primer plan piloto, República Dominicana del Estado Dominicano, en recibir niños con discapacidades especiales. Lamentablemente en La Vega me lo iban a recibir en cualquier institución, pero con maestra sombrero. Yo, después que ya yo he avanzado, vuelvo para atrás. Ni loca que esté. Entonces, lamentablemente, en nuestro país hay muchas instituciones educativas que no están preparados para trabajar con niños con capacidades especiales. No lo están. ¿Cómo tú ves a Emmanuel en 10 años? Independiente. Y estoy trabajando para eso.
Emmanuel ya está diciendo que quiere vivir, quiere tener su apartamento, que quiere tener su carro, que quiere trabajar, aunque con los cuartos míos, pero que quiere trabajar. Veo a Emmanuel más fortalecido, aunque siempre esos niños necesitan obligatoriamente de la dependencia y el apoyo de un adulto. Porque no necesariamente, si estuviera en Asperger, estamos trabajando que sea para eso, con Dios delante. Pero yo creo que los cambios significativos y los avances que tienen forman parte de la decisión de los padres. Si los padres no están enfocados hacia dónde quieren ir a sus hijos, el niño no avanza. Ya para cerrar, ¿alguna recomendación a aquellas madreteas que se están viendo? Que busquen ayuda. Que busquen ayuda. Ayuda primero para superar duelo. Estoy trabajando con eso con algunas madres, hemos trabajado charlas y capacitaciones sobre eso. Hay que trabajar el duelo. Cuando tú trabajas y aceptas el autismo, tu hijo se convierte en un ser humano espectacular. De lo contrario, estás incubando un monstruo. Wow. Para que lo sepas. Si nosotros no abrazamos el autismo como debe de ser, incubamos un monstruo. ¿Por qué? Porque a los 12, 14 años, por eso que hay muchos niños agresivos, que hay mamás que te rompen la casa entera y que tú no le pones, ay, ¿por qué es un niño? No, señor, en mi casa hay reglas, en mi casa hay que cumplirlas. Y si en casa no se cumple, pues entonces mamá no se pone buena. Entonces, los premios se pierden. Las gracias se van. Y no hay regalos, y no hay cosas que se puedan lograr. Y cuando hay consecuencias, régimen de consecuencias por actitudes y acciones hechas, entonces ellos van tomando conciencia, porque ellos son muy inteligentes. Se les olvidan muchas cosas, pero son muy inteligentes. Muy inteligentes. El nivel intelectual de Emmanuel es muy grande. Ahora, como papá, recomendación importante, conoce a tu hijo. Cuando tú aprendas a conocer a tu hijo, tú vas a poder desatar un genio. Ahora, si te mueres con tu hijo, tendrás un monstruo que tú mismo no podrás saber manejarlo. Señores, yo creo que el tiempo se ha ido volando. Definitivamente para nosotros ha sido un honor tener con nosotros una madre amiga azul. Definitivamente entiendo que ha sido de gran provecho y que ha traído mucha luz a otras madres y a nosotros mismos a edificarnos sobre el tema. Definitivamente, gracias Madre Azul por estar con nosotros. Gracias a la Rosa. Feliz. Hay personas que me dicen, ¿cómo? ¿A ti no te da? Digo, a mí no me da miedo. Al contrario, con orgullo. Y cada vez que tengo la oportunidad de tener un programa, muchas madres a través de las redes sociales me contactan. Dime cómo tú lo has hecho. Oye, ven, que yo te explico. Ven, vamos a tomarnos un café. Es importante. Totalmente, totalmente. Ven, vamos a tomarnos un café, vamos a compartirnos un vino. Dime, ¿qué te pasa? ¿En qué tú crees que te puedo apoyar? Cuando tú encuentras a una persona que está contigo, tú puedes lograr muchas cosas. Así es. Muchísimas gracias, Sara, Placer. por regalarnos este momento. La verdad es que yo estoy sin palabras, yo casi no hablo. Y a ustedes, hasta la próxima. Bye, bye. Gracias.